Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Como siempre, seguimos llevándoles a ustedes de primera mano temas de mucha importancia, especialmente cuando se trata de analizar el contexto en el que el país se maneja. Se recuerden que estamos en un estado de emergencia en la que se está atendiendo el tema del COVID-19, el impacto, las implicaciones, todo esto que ha tenido. De hecho, ahí están las imágenes de nuestras cámaras ubicadas en diferentes puntos de la capital para conocer un poco la movilidad con la que se está manejando la población. Insisto, a raíz de la sentencia emitida por la Sala de la Constitucional que mandata al Ejecutivo y al Legislativo ponerse de acuerdo en 4 días para poder sacar una ley que verdaderamente no viole la Constitución, sigue vigente el decreto 29. Por tanto, usted trate la manera de, si no tiene, digamos, mayor urgencia de salir, pues mantenerse siempre bajo este estado de cuarentena. Así es que ahí están las imágenes que nos ponen al día sobre cómo está la ciudad capital. ¿Cuál es el cambio sustancial en la reforma que le va a permitir a Bandesal otorgar créditos directos a los sectores productivos? Es un tema muy importante. Hoy me acompaña acá en nuestros estudios el presidente de esta institución financiera, Juan Pablo Durán, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, presidente. Bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias, Ernesto. Un cordial saludo al pueblo salvadoreño. Con el mayor gusto vamos a comentar cuál es la trascendencia y la importancia de esta transformación que hemos logrado en la ley de Bandesal. Me encanta, en medio de este ambiente, de esta hora que sin duda alguna está bastante convulsionada, encontrar noticias frescas y motivadoras. El hecho de que aquellos sectores vulnerables y que de alguna manera han sufrido el impacto de esta pandemia pueden llegar a tener un alivio económico a partir de todas estas reformas en las cuales se está colocando a Bandesal. ¿Cuál es el cambio sustancial? ¿Qué es lo que se está buscando acá para entender mejor el tema? Muy bien. Cuando llegamos a la presidencia de Bandesal, mi primer informe al presidente de la República en los primeros días es que Bandesal no estaba cumpliendo la misión para lo que fue creado. Un banco de desarrollo ya está definido cuáles son los roles que juega en el mundo. Principalmente su labor es proporcionar financiamientos oportunos en las mejores condiciones posibles, principalmente a la micro, pequeña y mediana empresa, porque este es como el vivero empresarial. Si la micro avanza y se convierte en pequeña, la pequeña en mediana y la mediana en grande, estás generando ese círculo virtuoso de la economía y estás generando potencializarla y vigorizarla. Si eso no pasa, entonces los segmentos se quedan estancados. Los micros pasan muchos años siendo micros, los pequeños muchos años siendo pequeños, y entonces la economía parece estancada. Bandesal tiene como función principal asignadas 3 grandes responsabilidades: asignar recursos, dar entrenamiento empresarial y además proporcionar garantías complementarias para aquellos empresarios que no tienen suficiente garantía para obtener los créditos que necesitan para llevar adelante sus empresas. Comprenderás entonces que el papel que estaba jugando Bandesal era que obtenía recursos gestionados a través de la banca multilateral, a través de la banca internacional, y los canalizaba a través de 63 instituciones, sin ningún control de nada, a libre albedrío. Sucedía que cuando llegaban los financiamientos a los empresarios, estaban llegando en iguales o peores condiciones que si lo hicieran en un banco comercial. ¿Dónde quedaba entonces la labor de Bandesal? Es fácil de entenderlo. Simplemente se anulaba y no teníamos una banca de desarrollo como debe de ser. A partir de eso, con fe en Dios y con fe en lo que lo íbamos a lograr, comenzamos todo un diseño de transformación del banco que pasaba por varias fases. La primera de ellas era cambiar su estructura administrativa para ponerla en sintonía con una banca de primer piso. Hay una enorme diferencia entre simplemente canalizar recursos al resto de la banca a que hacerlo de forma directa con el empresariado. Había que cambiar toda su normativa interna, desde su manual de gobierno corporativo, todo lo que son sus manuales de procesos y procedimientos, todos sus reglamentos, sus políticas de crédito, etcétera, igualmente para irlo encaminando hacia ese propósito. Y finalmente, la parte más compleja, lograr consensar internamente en el gobierno, por supuesto con el visto bueno y el liderazgo del presidente Nayib Bukele,
cómo se debía transformar Bandesal a nivel jurídico y llevar esto luego a la Asamblea Legislativa. Bien, ¿qué cambios logramos para ir al punto y responder tu pregunta? Comenzamos limpiando la ley en aspectos puramente formales. Por ejemplo, se llamaba Ley del Sistema Financiero para el Fomento. O sea, era una cosa rara el nombre. ¿Por qué? Porque en un artículo único que tenía la ley hablaba de que había que crear un sistema financiero de fomento a la producción donde iba a participar banco hipotecario, banco de fomento, Fonavipo, pero no la desarrollaron en la ley. Entonces ese era un artículo que estaba de más, porque nunca se desarrolló en la ley. Dijimos, limpiémoslo y pongámosle el nombre correcto. Ley del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador. Primer aspecto de orden formal. Segundo, la Junta de Gobernadores del banco la presidía el Ministerio de Hacienda. Concluimos que lo más natural es que lo presida el Ministerio de Economía. ¿Por qué? Porque la labor que hace Bandesal no está muy relacionada a la parte hacendaria, sino a la parte económica. Tiene lógica entonces que el nuevo presidente, o la presidenta en este caso de la Junta de Gobernadores, será la ministra de Economía. Tercero, empezamos a hablar de la necesidad de tener una normativa especial. No vas a aplicar la misma normativa a un banco comercial que a un banco de desarrollo. Primero, nosotros no financiamos consumo, no financiamos tarjeta, no financiamos vivienda, no aceptamos depósitos del público, no manejamos cuentas de ahorros del público. O sea, es una banca de desarrollo, es una no banca, es una de banca desarrollo comercial, total. para entender mejor esto. Entonces, como es una banca de desarrollo, necesita una normativa por parte del Banco Central de Reserva ad hoc a las funciones de la banca de desarrollo. No se tiene. Entonces hoy en la reforma hemos dicho que durante 6 meses tiene el BCR para crear una normativa apropiada a lo que es la gestión bancaria de desarrollo. También estos son cambios puramente formales de lo que te estoy hablando. Pero cuando ya entramos a las esencias, o sea, vamos a hablar de la parte del negocio, ¿cuál es la transformación que se hace? En el año 2011, cuando se transforma el Banco Multisectorial de Inversiones a Banco de Desarrollo de El Salvador, se convirtió en un banco híbrido. O sea, ya éramos de primer piso. En la ley ya éramos de primer piso. Podíamos trabajar primer piso y podíamos trabajar segundo piso. Aunque no se viese o no se viera aquello, digamos... Porque misteriosamente, para no llamarle de otro modo, en un solo artículo le amarraron los pies y las manos al primer piso. Claro. En un solo artículo. En el artículo 45 le metieron 4 o 5 amarras. La primera de ellas, que no podíamos dar un financiamiento menor al 2% del patrimonio del banco. Eso es 5 millones. Quiere decir de que si usted me pedía 100,000, 200,000, medio millón, 1 millón, 3 millones, no podía. No podía. Solo de 5 para arriba. Pero irónicamente, un artículo anterior me decía que tenía que potenciar la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Y cómo le iba a potenciar si no podía dar menos de 5? Pero no paraba ahí. Que solo podía financiar el 50% del proyecto. ¿Y quién te iba a dar el otro 50%? O sea que tenía que ser un proyecto de 10 millones de dólares para que Bandesal pudiera participar. ¿Cómo podía un pequeño empresario de una imprenta? ¿Cómo podía accesar a Bandesal? Decime tú. A Bandesal se le estaba diciendo que era como mínimo 5 millones que le podía dar. Sí, pero que eso fuera la mitad. Porque el proyecto tenía que ser el doble. Y el otro tenía que conseguir en otra parte los otros 5 millones. Pero no bastaba con eso. El rostro social nunca lo ha tenido. Nunca lo ha tenido. Pero no bastaba con eso. También nos prohibieron en la ley, en ese mismo artículo, financiar capital de trabajo. Dios mío, si eso es lo que todo el mundo va a buscar, capital de trabajo. Para aumentar volúmenes. Después para aumentar de esta situación, lo que necesitamos... Todo el mundo quiere capital de trabajo. Y el banco no podía. O sea, antes de la reforma no podía. Entonces, aunque tuviera el dinero, no podía, porque lo tenía prohibido. No podía comprar deuda productiva. ¿A qué se le llama deuda productiva? Si tú eres un pequeño empresario, tienes una empresa, debes 1 millón, pero te están cobrando el 13, 14, 15%, y Bandesal te puede dar el 7, o te puede dar el 6,5, te baja la mitad los costos que tú estás invirtiendo. Pero no podíamos hacerlo, también lo teníamos prohibido. Entonces, en resumen, era para que no operara. En un solo artículo le pusieron todas las trabas para que no funcionara. Ok, voy a hacer una pausa. ¿Le va a gustar esto a la banca privada? ¿Le gustará escuchar esto que estamos hablando? No sé. Digo, no por el hecho de compromiso y de llevarnos a eso. Te voy a contar. El punto es que es un competidor fuerte que va. Pero es que mira. Aunque, claro, no es una banca comercial, ¿verdad? Tiene sus otros productos. El Estado no está para competir abiertamente con una banca privada. No es ese nuestro objetivo. Claro. Pero sí, oíme bien, atender los sectores que están excluidos. Mejorarle las condiciones a los que están ahogándose porque las condiciones en que han contenido los financiamientos no son los mejores. Potenciar aquellos grandes proyectos que tienen un impacto social positivo o que son amigables con el medio ambiente.
Eso sí es banca de desarrollo aquí en la India y en la China. Y los bancos de desarrollo conviven con el resto de la banca privada en todas partes del mundo. Y la banca privada aprende a competir con los bancos de desarrollo. Tiene que ser así. Es tan simple como eso. ¿El país no ha tenido una banca de desarrollo? No lo ha tenido, hasta hoy no la ha tenido. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Voy a la pausa, 7:37. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Bandesal contará con más herramientas para apoyar a empresarios y sectores vulnerables. Hablamos de toda esta transformación en la que va a sufrir Bandesal. Obviamente va a ser un competidor muy fuerte en el mercado, ¿cierto? Vamos a ver. Los bancos de desarrollo tienen sus nichos de mercado. Hay que dejarlo muy claro. Micro, pequeña y mediana empresa. ¿La gran banca de este país está financiando ese sector? No, no lo está haciendo. Quien lo hace es la banca estatal, la banca cooperativa. ¿Qué vamos a hacer ahí? Una alianza. La misma reforma nos lo permite. La misma reforma nos permite que Bandesal, con su brazo de gestión de fondeo, pueda canalizar líneas especiales a la banca estatal y a la banca cooperativa para que también compitan en buenas condiciones. Pero con condiciones. Claro, no a libre albedrío, que simplemente le suban 5 o 6 puntos, porque si no caemos en lo mismo. Sí. Entonces, la idea es que la mayor cantidad de instituciones financieras empiecen a darle beneficios a nuestros empresarios. Es que mira, te voy a decir algo y voy a hacer un pequeño paréntesis en esto. Ha habido demasiada aflicción en la parte económica y principalmente el sector empresarial, porque han visto la pasión y entrega con que nuestro presidente Nayib Bukele ha estado defendiendo el tema de salud y la vida. Y ellos creen que el presidente no va a hacer lo mismo en el tema económico. Están equivocados. Con la misma pasión que ha defendido la vida y defiende la salud, va a impulsar la economía. Lo que quizás no hemos tenido es un poquito la habilidad de comunicarles lo que estamos haciendo. Hay un plan de seguridad alimentaria. Hay un fideicomiso de recuperación económica de 600 millones. Hay una reforma de Bandesal que jamás hubiera sido posible si no fuera por la valentía del presidente Nayib Bukele. Si lo que vos estás diciendo es cierto, es obvio que Avanza o algún gremio de bancos no le hace gracia a esta reforma. Eso es correctísimo, Neto. Pero ahí se ve el liderazgo y la determinación del presidente. Él dice, no, yo necesito más competencia. Yo necesito que bajen los intereses. Yo necesito que los empresarios tengan un banco aliado, un banco amigo, y no se fijen las presiones que le pueden venir de otro lado. Que no reconocerle eso al presidente sería absurdo. Lo que pasa es que ha habido como demasiada impaciencia, o quizás no hemos sido muy buenos comunicadores, en decirle a los empresarios, miren, es cierto, hay un estrés tremendo, pero una vez pase el estrés, ¿sabes que yo me estoy preparando para que en el momento que la Asamblea apruebe ese fideicomiso y estén los fondos, 3 días después, yo voy a salir a distribuir ese dinero de forma ordenada y transparente? Voy a buscar mecanismos para que gente externa al banco esté vigilando la operación. Todo va a quedar automatizado. Nadie va a decir que hubo una triquiñuela en eso. Lo que nos vamos a asegurar es que si se termina el dinero, todos quedamos satisfechos que ahí se terminó. Pero los 600 millones que ha planteado el presidente se van a canalizar directamente a los sectores, primero micro, pequeña, mediana, y se ajusta la gran empresa. Ese es el orden. Así de lógico. ¿A quién se va a privilegiar? Era la pregunta que tenía. No, estamos claros. Micro, pequeña, mediana. Porque cualquiera puede pensar que el gobierno, como sus reuniones las ha tenido con grandes empresarios y no han sido pequeños empresarios, ¿a quiénes se va a beneficiar? No, mira, el presidente se reúne con los grandes empresarios por el peso económico que ellos tienen y para tomar algunas decisiones más o menos consensuadas. Pero los grandes sobreviven por sí solos. Los grandes tienen suficiente robustez y fuerza. Los que necesitan el auxilio, porque unos están en estado agónico y otros en estado crítico, son los micros y los pequeños y los medianos. Y que es la mayoría. Que es la gran mayoría, es la base de la pirámide. A esos hay que llevarles el vaso de agua en el desierto. ¿Y cuál es el vaso de agua en el desierto? Ese fideicomiso. Porque les va a llevar el subsidio para los empleados, que no es retornable. Y el dinero que les va a llegar para capital de trabajo va al 3% a 10 años, con un año de gracia plena. No hay acumulación, un año no vas a pagar nada. Tu primera cuota va a ser el 13º mes. Esa va a ser una gran bendición para todos los pequeños y medianos empresarios. Aquí el tema es que no hay mucho que debatir. Entiendo que el día de ayer la comisión
prolongó un poco el debate del fideicomiso. Yo esperaría, honestamente, que no vayamos a complicar el fideicomiso con otras cosas en el ambiente. Okay. El fideicomiso es de verdad una urgencia para auxiliar al sector empresarial. ¿Pueden haber presiones políticas para no aprobar esto? Pues no lo sé, pero sería absurdo. Es que yo creo que la inteligencia de los políticos debe de ser que nos vamos a dar de galán en el campo político, pero no en el campo económico, no en el campo social, no en el campo del bienestar común. Eso es absurdo aquí en la India y en la China. Nuestra clase política tiene que dar un salto. Quítense la gana en el tema político. Y digo quítense porque yo no estoy en el área política. Pero en el tema meramente de bienestar, en el tema social, en el tema económico, no deben de mezclar. Y ese fideicomiso ya está bastante consensado. Se platicó claramente con la ANED cuando la ANED no era un partido de oposición. Cuando la ANED estaba liderada y en ese momento se podía hablar con ellos porque era una federación de gremiales. Se consensó con ellos. Lo mismo con los diputados. Significa entonces de que si eso ya está consensuado, no debería de haber mayor discusión para ratificarlo. Ya hay una ley marco que establece hasta los montos que van a ir designados para cada sector. Significa entonces que con el consejo de administración que va a tener ese fideicomiso vamos a poder canalizar esos recursos de una manera rápida. Pero volviendo a Bandesal. Bandesal entonces hoy va a poder dar desde $500 hasta 37 millones de dólares. Claro, al que le demos de 10, 15, 20 millones es porque de verdad nos ha convencido que es un proyecto de impacto social. Es un proyecto que mueve un tema de energía limpia, un tema que mueve un tema medioambiental muy positivo para el país. Si no, no nos metemos, porque no es tema de ir a competir con los grandes. O sea, no nos interesa un proyecto solo por ser proyecto. Pero el banco sí se tiene que apuntar si es un proyecto que va a favorecer a la población en el orden social o económico. En la micro, pequeña y mediana, ahí sí vamos a crear diversidad de líneas. Otro de los cambios importantes que tenemos es que la mitad de las utilidades del banco anuales se van a convertir en líneas de crédito especiales. ¿Para quiénes? Para los sectores más excluidos, para los que nadie les da financiamiento, para los que andan tocando puertas y nadie les da, para los micros, para los emprendedores. Para ellos vamos a hacer líneas especiales con el 50% de la utilidad anual que van a dejar la rentabilidad del banco. Esa es una ventana social. También vamos a tener el 10% de las utilidades para canalizarlas directamente en apoyo al arte, la cultura, el deporte, la salud y la educación. Ya no solo vamos a financiar aquellos eventos corporativos que hagan las gremiales empresariales, sino que también vamos a apoyar aquellas expresiones de arte, cultura, deporte, etc. El banco también va a tener una ventana de responsabilidad social que nos parece muy buena. En el tema de garantías. Pero qué mejor responsabilidad social el que apoyar con créditos total, que realmente sean a bajo intereses y con las condiciones que hablamos. Mejor responsabilidad social es para darle mantenimiento a los empleos, la productividad. Es lo que necesitamos en este país. De acuerdo, pero también queremos bajar con responsabilidad social a esos sectores que no son empresarios, que están ahí de alguna manera con mayor exclusión. Y lo otro, el Fondo Salvadoreño de Garantía. El Fondo Salvadoreño de Garantía no es otra cosa más que poder apoyar a los pequeños y medianos empresarios con garantías parciales de créditos productivos. Tú estás llevando adelante una empresa y tenés la limitante que por falta de garantía no puedes tener el fondeo que necesitas. Bandesal te va a poner la mitad del fondeo, la mitad de la garantía. Voy a hacer una pausa y hablamos un poco del cierre de este. ¿Y qué es lo que queda? ¿El presidente ya tiene va a tener que el presidente estoy seguro que esta semana va a sancionar, va a mandar a publicar y 8 días después el banco está totalmente listo. Ya listo. Vamos a la pausa última y regresamos con el análisis concluyente de esta buena noticia para todos, el hecho de que Bandesal deja de ser un banco de segundo piso, ¿verdad? Vamos a seguir trabajando el segundo piso, pero trabajado de una manera distinta. Interesante. Vamos a terminar de definir eso. Regresamos. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos minutos para poder comprender este otro elemento tan importante que tiene que ver con
el proceso ya de colocación de estos fondos? ¿Va a depender de la aprobación del fideicomiso en la Asamblea Legislativa para ya obtener y una vez ya sancionado u observado el decreto que entendería que lo va a sancionar el presidente, ¿no?, de la reforma de Bandesal? Para que Bandesal se convierta en un aliado clave y estratégico por mandato del presidente, necesitamos lo siguiente. El presidente va a sancionar y publicar la reforma de ley, y con eso Bandesal va a ser de forma permanente un banco que va a operar en primer piso y en segundo piso. ¿Ok? Y vamos a abrir todas las líneas de crédito y vamos a buscar los mejores recursos y vamos a ir gradualmente apoyando los diferentes sectores productivos. Pero tenemos una emergencia en el país y esa emergencia no la alcanza a cubrir Bandesal con sus propios recursos. Necesitamos esos 600 millones que van a entrar por el Fideicomiso de Recuperación Económica. Esos 600 millones ya están establecidos, 140 en subsidio, 360 en créditos para la empresa formal y 100 millones para la empresa informal. La Asamblea tiene que crear por decreto el fideicomiso. El Estado tiene que buscar, el gobierno tiene que buscar los fondos y luego ser ratificados por la Asamblea para que se firme la escritura pública entre el ministro de Hacienda y este servidor, y luego 3 días después empezamos a canalizar los recursos hacia los diferentes sectores empresariales. Esto nosotros nos venimos preparando para hacerlo de manera ágil, sencilla, oportuna, de verdad, de la forma más incluyente posible, hasta donde ajuste el dinero. Y ese va a ser, como decía yo, a manera de metáfora, el vasito de agua en el desierto para después de la crisis que estamos viviendo. Hacer un llamado de que este es un tema eminentemente económico, de orden económico y social. Retrasar eso sería torturar a la de por sí ya bastante maltratada empresa que ha tenido que soportar un esfuerzo de país. Lo que ahora el presidente Nayib Bukele está haciendo es diciéndoles, bueno, me acompañaron parando sus actividades, cerrando como se les pidió, ahora viene el Estado y les da la mano a través de una apertura de Bandesal con financiamiento más oportuno, un financiamiento en condiciones especiales para que ustedes puedan tener capital de trabajo y reactivar sus empresas. Y así como eso, hay otra serie de medidas que el presidente está trabajando y que va a anunciar próximamente en el área económica. Yo reitero lo mismo, no les quede la menor duda, estimados empresarios y empresarias. El presidente no es que no le dé importancia a la economía, lo habla y lo repita, ya viene el momento en que nos vamos a hacer cargo de la economía. Su primera prioridad ha sido defender la vida y defender la salud. Y eso es algo que le admiramos la enorme mayoría de salvadoreños, que haya puesto en ese orden de prioridades. Pero una vez estabilizada la pandemia, todas las energías del gobierno van hacia salir al encuentro, al rescate, a la recuperación de todas nuestras empresas. La reactivación económica. Lucía Lara de García dice, el sector informal que no es sujeto de créditos, en su mayoría, ¿entraría en esa línea? 100 millones de dólares van para ellos y van a 10 años, al 3%, con un año de gracia. O sea que es un dinero que les va a llegar soñado, como nunca han tenido dinero ellos. ¿De dónde provienen los fondos? Ya que en reiteradas ocasiones dijeron que no se tenía el dinero para pagar salarios, pregunta alguien más. Ok, esa es una gestión que está haciendo el ministro de Hacienda con diferentes organismos proveedores de fondeo. Lo último que conversé con él es que ya iba bien avanzado en obtener los recursos del fideicomiso. Lo que nos preocupa es que no esté aprobada la ley del fideicomiso, que es el primer paso, porque cuando vengan esos recursos hay que también ratificarlos para que ya formen parte del fideicomiso y podamos firmarlo entre Hacienda y Bandesal. Interesante. Ernesto, William Erazo, si calificamos los talleres automotrices pequeños que no estamos inscritos en Hacienda, ¿qué beneficios tendremos con las tasas de intereses? Dice. En el marco del fideicomiso van a poder accesar a los 100 millones de dólares. Los pequeños talleres van a estar sin duda incluidos ahí. La gran ventaja es que los microempresarios nunca han recibido un financiamiento en tan buenas condiciones como van a ser esos 100 millones de dólares. Vamos a ver, José Pena dice, felicitarlo a tu invitado. Una inquietud, ¿esa tasa que ofrece también es para la microempresa, tasa baja? Justo en el marco del fideicomiso, sí. En la tasa normal de Bandesal tendrá variantes, dependiendo cómo nos esté yendo en la captación de los fondos. Nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Relaciones Exteriores, principalmente en Europa, gestionando fondeo en las mejores condiciones. El margen de intermediación que va a poner Bandesal es bastante moderado, de manera que les puedan llegar tasas verdaderamente muy buenas, en muy buenas condiciones a los micro y pequeños empresarios. A ver, dice acá también... ¿En qué tiempo estaríamos? Bueno, ya lo explicó, que tendría que primero aprobarse
el fideicomiso, fondear, es decir, buscar el recurso y luego colocarlo bajo la ratificación antes. Pero ambas de la cosas Asamblea. van bien avanzadas. El fideicomiso está prácticamente negociado, solo hay que ver algunos detalles en la Asamblea. Yo espero que eso no le den larga y que de esta a la otra semana lo estuvieran aprobando. El proceso de búsqueda de fondos ya está bien avanzado, o sea, estamos muy cerca de poder disponer de esos recursos. Lo que no se vale es que en este momento que ya vamos a la recta final, por situaciones de orden político, vayamos a retrasar ese tipo de aprobaciones. A ver, Nena Guardado nos dice, Ernesto, ¿podría hablar un poco sobre si le darán seguimiento a los proyectos que quedaron aprobados, pero a la última hora les negaron el crédito? No me queda claro si se refiere a Bandesal o a otro tipo de banca, no me queda claro. Sí, yo tengo 3 meses cerrado mi negocio, ¿puedo accesar, dice, a estos créditos? A ambos beneficios, al subsidio para pago de empleados, que es para 2 meses, el 50% de la planilla, hasta 99 empleados máximo, y al financiamiento para capital de trabajo para reactivar su empresa. Para ambos va a poder aplicar. Los que tenemos antecedentes en DICOM, ¿qué chance vamos a tener, dice? Categoría A y B, antes de la pandemia, son los que van a prevalecer. Sin embargo, si su condición de mala calificación fue originada por un hecho extraordinario no imputable al empresario, podrá presentar su caso de forma individual a Bandesal. Ok, sí, en efecto, dice ella, es a Bandesal, dice Nena Guardado. Sobre el tema del proyecto que hicieron el trámite completo, pero a última hora les negaron el crédito. Bueno. Sí, se refiere a Bandesal. Perfecto, se puede perfectamente revisar para saber exactamente de qué se trataba el proyecto. Bueno, el tiempo se me fue, siempre es un agrado cerrar y colocar temas de mucha importancia, de mucho interés, como es el tema de buscar mecanismos que ayuden a aliviar la necesidad de muchos empresarios y ahora más que nunca en este tema de la emergencia que hemos vivido para reactivar la economía, Juan Pablo. Cierro diciéndote que Bandesal está a punto de aperturar San Miguel, ya tenemos nuestro edificio, solo lo remodelamos inmediatamente después de la pandemia y tendremos una hermosa centro de atención y centro de entrenamiento en San Miguel. En lo que resta del año vamos a abrir Santa Ana para tener ya a nivel territorial el banco, luego nos vamos a seguir expandiendo para llevar los servicios tanto de financiamiento como de entrenamiento empresarial a todo el país. También dejar bien claro que la forma en que Bandesal va a ir operando es que va a comenzar con unas determinadas líneas y luego va a ir ampliando en la medida que vayamos captando los recursos, que también es un proceso bastante trabajoso que hacemos a nivel de Europa. Bueno, gracias Juan Pablo por haberme acompañado y vamos a estar muy a la expectativa de lo que viene por delante. Perfecto, muchísimas gracias. Un saludo al pueblo salvadoreño. Bien, muchas gracias a ustedes también por haber estado atentos a nuestra transmisión. Gracias por ese voto de preferencia que tienen para nuestra programación. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.